Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un breve análisis de lo que fue el gran triunfo del Inter en el partido de ida por las semifinales de la UEFA Champions League. El clásico de Milán se disputó en el Giuseppe Meazza, como se van a estar jugando los dos compromisos correspondientes a esta serie. Ya se jugó la ida, se va a jugar el próximo martes 16 de mayo la vuelta, y en este primero de los cotejos el Inter se impuso por 2-0 con tantos de Edin Dzeko y de Henrikh Mkhitaryan. La realidad es que el Inter terminó siendo superior en el desarrollo del partido. Es verdad que quizás no fue tan abrumadora la supremacía del equipo dirigido por Simone Inzaghi, pero en general la victoria terminó siendo justa. Ahora en la vuelta el Milan deberá poner todo en cancha como para dar vuelta al resultado y volver a jugar una final de Champions. Recordemos que este duelo entre Inter y Milan se había disputado hace 20 años en la Liga de Campeones 2002-2003 y fue el conjunto rosonero quien en esa ocasión se metió en la final y posteriormente le ganó el encuentro definitivo a la Juventus. Ahora el Inter dio el primer paso y quiere volver a meterse en una final de Champions después de 13 años. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando las formaciones de ambos equipos. Ninguno de los dos entrenadores, ni Stefano Pioli por el lado del Milan, ni Simone Inzaghi por el lado del Inter, hicieron algo extraño o raro en lo que respecta al once inicial. Pusieron el equipo lógico del cual se venía hablando toda la semana y también el equipo titular lógico que tiene cada uno de los dos equipos. Por el lado del Milan con el 4-2-3-1, con el cual viene jugando ya desde hace toda la temporada, con Mac Maignan en el arco. El lateral derecho fue el capitán del equipo, Davide Calabria. La pareja de centrales estuvo conformada por Simon Kjær y Fikayo Tomori, y el lateral por el costado izquierdo fue el campeón del mundo francés Théo Hernández. La mitad de la cancha se la repartieron entre Rade Krunic y Sandro Tonali. Más adelante tres mediocampistas un tanto más adelantados, por un lado Brahim Díaz, por el otro Alexis Saelemaekers, y el jugador que jugó por el centro fue Ismael Bennacer, con Olivier Giroud como centro delantero y referencia de área. Recordemos que no estuvo ni siquiera entre los suplentes el portugués Rafael Leao. Quizás es la ausencia de mayor notoriedad que tuvo el Milan en este partido, y lo sintió el conjunto dirigido por Pioli, que no pudo en ataque ser lo suficientemente efectivo y certero a la hora de terminar ciertas jugadas en diversos momentos del partido, y por eso mismo fue mucho menos eficaz que lo que normalmente suele ser. Por el lado del Inter, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi con su característico 5-3-2, con los tres zagueros, los dos carrileros, tres mediocampistas y dos centrodelanteros netos de área. André Onana estuvo en el arco. El carrilero por el costado derecho fue el neerlandés Denzel Dumfries. Los tres centrales, Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni, y el carrilero por el costado izquierdo fue Federico Di Marco. Los tres mediocampistas, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan y Hakan Çalhanoğlu, mientras que la pareja de atacantes estuvo conformada por el capitán y número 10, Lautaro Martínez, y por Edin Dzeko. Quizás la gran novedad fue que estuvo en el banco de suplentes el croata Marcelo Brozovic, que después durante el partido terminó siendo la primera modificación de Inzaghi. Uno pensaba que a lo mejor el croata podía estar en lugar de Çalhanoğlu como titular, pero finalmente el DT terminó decidiéndose por el turco para terminar de armar esa mitad de la cancha, que si bien es cierto no terminó siendo el punto más alto quizás del Inter, en general todos jugaron un aceptable partido. Hay que tener en cuenta que ambos equipos jugaron con las formaciones, como dije, lógicas, por lo que ya se tenían estudiado totalmente. Ninguno de los dos pensó en el 11 del otro equipo, porque ninguno realizó modificaciones en relación a lo que podía llegar a armar el clásico rival. Estuvieron quizás algunos futbolistas por debajo de sus respectivos niveles, pero tanto el Milan como el Inter tuvieron lo mejor en la cancha según sus respectivas plantillas. En los primeros 10 minutos de partido pasó absolutamente de todo, tanto así que alguno hasta podría haber previsto que la serie se definió
En ese lapso veremos en definitiva qué es lo que pasa cuando se acabe el partido el próximo martes 16 de mayo, que es cuando se va a jugar el cotejo revancha, pero teniendo en cuenta que el Inter abrió el marcador y se puso en ventaja por una mayor diferencia a los 7 y 10 minutos de la etapa inicial, uno puede prever que esto terminó siendo verdaderamente clave a la hora de ver lo que sucederá después en el resto de la llave. 7 minutos iban cuando llega un tiro de esquina y nadie del Milan marca a Edin Dzeko, o por lo menos si hay una marca es muy pero muy leve. De hecho, el Bonio no tuvo que ni siquiera definir de cabeza, que es una de sus mayores virtudes, pero eso hubiera significado que por lo menos tuviera que elevarse para convertir el gol. Fue directamente con una especie de volea baja, sin nada que hacer para Mike Maignan, el guardameta del conjunto de Stefano Pioli, y el Inter se ponía en ventaja fácilmente, por decirlo de alguna manera, en este partido. Y a los 10 minutos llegaría el segundo, sí, con una opción un poco más elaborada, centro desde abajo por la izquierda, la deja pasar Lautaro Martínez y Mkhitaryan entra con todo por el centro para definir solo ante la salida de Magnay. La verdad, la defensa del Milan no estuvo bien en esos primeros 10 minutos y eso provocó que la diferencia de 2 goles a favor del Inter fuera verdaderamente muy pero muy rápida. En general, la defensa del Inter estuvo muy endeble durante todo el partido, dejando espacios, no presionando tanto a los futbolistas rivales, y eso provocó que los neazzurros tuvieran muchísimas situaciones de gol para convertir. Más allá de que la posesión le perteneció en general a los rosoneros, la realidad es que el Inter no tiene ningún tipo de inconveniente en darle el valor a los contrarios siempre y cuando la idea fija de contraatacar y de aprovechar las situaciones generadas sea el principal objetivo, y así lo hizo el elenco dirigido por Simone Inzaghi, que no tuvo ningún inconveniente en abrir el marcador ni tampoco en convertir el segundo tanto fácilmente. En ningún momento el elenco dirigido por Pioli pudo poder romper el cerrojo defensivo del Inter, que a su vez, con la pareja de delanteros conformada primero por Martínez y Dzeko y más tarde en el segundo tiempo con el ingreso de Lukaku, siempre molestaron a Kjaer y a Tomori primero y posteriormente también cuando en el segundo tiempo entró el finlandés Malik Tyo. En ningún momento los centrales del Milan estuvieron a la altura de las circunstancias como para frenar a la pareja de atacantes del Inter. La realidad es que prácticamente el partido se terminó definiendo por ahí, porque después es verdad que lo que respecta de mitad de cancha para adelante el Milan tampoco estuvo a la altura, pero es cierto que si la defensa no te da una garantía de ser sólida, la mitad de la cancha tampoco mucho puede hacer. Brahim Díaz estuvo en general desaparecido, a Olivier Giroud no le llegaron las pelotas lo suficientemente adecuadas como para poder convertir, y en ese primer tiempo ya se veía todo lo que iba a suceder en el resto del partido. El Inter se mostró muy cómodo en los primeros 45 minutos, con un Milan que no sabía si presionar alto, si esperarlo un poco más atrás, y con un Inter que tenía todo absolutamente más claro, y encima se le facilitaron aún más las cosas cuando a los 10 minutos ya estaba ganando por 2-0. En el segundo tiempo el Milan sabía que sí o sí tenía que adelantarse en el campo de juego como para intentar mínimamente buscar el descuento. Recordemos que el compromiso de vuelta se va a jugar en el mismo estadio, porque la realidad es que los dos elencos juegan como local en el Giuseppe Meazza. En esta oportunidad se jugó con mayoría del público del Milan, la próxima semana se jugará con mayoría del público del Inter. Sin embargo, los dirigidos por Pioli también sabían que no podían quedar resguardados, algo que les pasó sobre todo en la parte final del segundo tiempo, donde el Inter pudo haber aumentado la ventaja. Sin embargo, Maignan contuvo muy bien algunos embistes de los atacantes del equipo dirigido por Simone Inzaghi, y es por eso que el compromiso terminó con la ventaja que el Inter había conseguido en los primeros 10 minutos del partido. El 2-0 termina quedándole justo a lo que fue el cotejo en sí, porque el Inter terminó siendo superior. El Milan en ningún momento pudo, a base ni de juego colectivo ni tampoco de ninguna de sus individualidades, igualar el rendimiento en general que tuvo el Inter, que fue verdaderamente superior. Hubo algunas polémicas, algunos agarrones en el área que pudieron significar penal para uno o para otro equipo, pero el árbitro no quiso meterse en eso
caso, y el VAR en ninguna oportunidad decidió llamar, por lo que la realidad es que el clásico quizás fue menos caliente de lo que uno se podía imaginar, teniendo en cuenta que Milan e Inter es uno de los clásicos más importantes a nivel mundial, y esta es una serie en la cual uno de los dos se va a meter en la final de la Champions, mientras que el otro lamentablemente puede ser hasta que se quede sin nada. ¿A qué me refiero? El que no gane la Champions tendrá que poner todo lo que tiene para quedarse entre los 4 mejores de la Serie A, porque si no, no disputará la Liga de Campeones en la siguiente temporada. La realidad es que hoy por hoy el Inter está muchísimo mejor posicionado de cara a la revancha por esta diferencia de 2 goles, pero todo puede pasar. El Milan es un equipo con buenos jugadores en general. En esta oportunidad, como dije, no pudo contar con Leao, lo que claramente le quita una posibilidad más en materia ofensiva, pero aún así en el complemento, cuando tenía que ir a buscar por lo menos el descuento, no pudo hacerlo bajo ninguna circunstancia. El Inter defensivamente estuvo bien, me atrevería a decir que los mejores jugadores del partido terminaron siendo los 3 centrales del conjunto neoazzurro, que en ningún momento permitieron que Giroud pudiese quedar mano a mano con Onana como para poder convertir. Si nos vamos a los números finales del partido, el Milan terminó teniendo una posesión del 57% contra un 43% del Inter. En cuanto a total de intentos, 16 para los neoazzurros y 13 para los rosoneros, y en cuanto a tiros efectivos al arco, 5 para el Inter, de los cuales 2 terminaron siendo gol, y tan solo 2 para el Milan, que no pudo convertir en los 90 minutos del partido. La lesión en el primer tiempo de Benacer también complicó lo que quería hacer seguramente Stefano Pioli, pero hay que tener en cuenta que cuando eso sucedió ya iba 2-0 en ventaja el Inter, por lo que la realidad es que el Milan siempre corrió de atrás durante todo el partido por 2 errores individuales, y en el segundo tiempo en ningún momento pudo hacer que sus jugadores desnivelaran como para provocar el empate. El Inter, bien parado y sólido defensivamente, mantuvo la ventaja que ahora deberá defender en el partido de vuelta. En el medio de lo que va a ser esta serie por las semifinales de la Champions, tienen que disputar sus respectivos partidos el sábado que viene, 13 de mayo, por la fecha 35 de la Serie A. Por el lado de Milan estará visitando el Spezia, mientras que por el lado del Inter estará siendo local del Sassuolo. Como dije recién, para el equipo que pase a la final quizás este encuentro no sea tan determinante, porque en el caso de ganar la Champions clasificará automáticamente a la edición que viene, pero el que quede eliminado tendrá que poner todo en las últimas jornadas de la Liga Italiana para meterse en la próxima edición de la Liga de Campeones. Sin embargo, acá lo que nos compete es qué es lo que va a suceder el próximo martes 16 de mayo, cuando se estén enfrentando nuevamente. Con una ventaja de 2 tantos de diferencia, parecería complicado que al Inter pudiera escapársele el pasaje a la final. Sin embargo, el Milan se encuentra en un lugar en el cual seguramente deje absolutamente todo, y lo más probable es que nos encontremos con un partido mucho más caliente y apasionante que el que tuvimos en este encuentro de ida. Vale recordar que el ganador de esta serie del próximo 16 de mayo será el primer finalista, mientras que el otro se definirá un día más tarde, el miércoles 17 de mayo, cuando el Real Madrid y el Manchester City estarán definiendo la segunda semifinal en el Etihad Stadium.